Oremos, hermanos. Señor Santo Padre Celestial, te damos muchas gracias esta noche por reunirnos, juntarnos aquí a todos los hermanos, miembros de tu iglesia, pidiéndote, Señor, de una manera muy especial, que seas tú quien bendiga a cada uno de ellos, tú los cuides, Señor, en todos los aspectos, espiritual, emocional, físico, Señor, cuide sus vidas, su salud, que tú los protejas, Señor, de todo mal. Oramos por la familia, Señor, Rodas Alvarado, por cada uno de sus miembros que están ahorita delicados. Nuestra hermana Ethel nos hizo la petición de oración. Oramos por Nayeli Acuña, Señor, que tú lo recuperes, que se esté recuperando. Te pedimos, Señor, en oración por nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Harrington, que tú también veas por ella, Señor, por la familia Luey, que tú los protejas, los guardes, Señor. Te pido, Dios, por mi suegra, la hermana Ana María, esposa de nuestro siervo, el pastor Vilches, que seas tú quien la guarde, la proteja ahorita, Señor, que se encuentra un poquito delicada. Estamos orando todos en la iglesia por su salud, por ella, para que tú permitas, Dios, que no pase a mayores lo que está sucediendo, esos dolores, esos fastidios que tiene en el cuerpo. Tú dale tranquilidad, Señor, a Katia, a mi cuñada que está ahí, y a todos sus hijos que están llegando. Bendícelos, Señor, cuídalos, guárdalos. Te pido, Dios, que tú bendigas tu iglesia, bendiga, Señor, este momento que vamos a hacer estudio de tu palabra, que tú nos acompañes, nos guíes, y que Señor, tu inmenso amor nos dirija, Señor, y nos abre el entendimiento para poder retener. Dejamos todo en tus manos, pidiendo tu guía y bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a pedir, por favor, que todos abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro. Por favor, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a ver el estudio de la exhortación a mantenernos firmes, ¿no? Exhortación a mantenernos firmes. Tuve la oportunidad de poder compartirle hace unas semanas un estudio sobre la buena conciencia, que nos ayudamos mucho de pasaje de Romanos y también de este libro de Primera de Pedro, ¿no? Un libro muy, muy, muy hermoso, como todos los libros de la Biblia, muy interesante. Y acá nos habla mucho de cómo debe ser el comportamiento de un cristiano, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro del entorno. Entonces, cuán importante es mantener una buena conciencia, una conciencia limpia, ¿no? Una conciencia que es el punto de alerta que tiene todo ser humano, ¿no? Todo ser humano. Y nosotros como creyentes, recuerden, la conciencia trabaja mucho o muy de la mano con el Espíritu Santo, porque la conciencia es la que nos alerta de algo que está bien o está mal, ¿no? Recuerden que tenemos ahí el personaje positivo y al personaje negativo. Entonces la conciencia nos va hablando, ¿no? Esto no está bien, ten cuidado, no cometas este error. Pero cuando nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos hace recordar todas las cosas que están dentro de nuestro ser, y que es el Espíritu de Dios que nos hace ver todas esas cosas, ¿no? Por eso dice, yo os haré recordar todas las cosas. Entonces, suceden las situaciones, ¿no? Que estamos de repente con los amigos en la esquina y uno de ellos empieza a hablar ya, y unas cosas ya muy calientes, y que dice la Biblia, te empieza a llamar la atención, ¿no? El Espíritu Santo te empieza a llamar la atención a tu conciencia, porque tu conciencia te dice, no es bueno que esté escuchando eso, pero el Espíritu lo recalca diciendo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O de repente estás en casa y no se ponen de acuerdo entre algunos en la casa, entre los miembros,
y uno ya empieza a exasperarse y a decir algunas cosas, y el otro también empieza a exasperarse, pero como tú tienes al Espíritu de Dios y tu conciencia te dice, no te molestes, tranquilo, pero el Espíritu de Dios empieza a agarrar y a decirte, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y te desinflas, ¿no? Entonces, esa es la función del Espíritu de Dios en relación con la conciencia, ¿no? Por eso, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, hay una cápita que dice una buena conciencia. Pero ahora, nosotros vamos a estudiar un poquito acá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que habla sobre los padecimientos como cristianos, ¿no? Todo lo que nosotros padecemos como cristianos. Y vamos a leer, por favor, me acompañan, Primera de Pedro 4, 12, padecimientos como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice así. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien, hermanos, miren, acá la Biblia nos explica de una manera pues muy clara, precisa, que nosotros no debemos sorprendernos del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque poniéndonos en el contexto de este libro, Primera de Pedro, ¿no? Cuando uno, bueno, los que han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de poder leer tienen alguna Biblia de estudio o han podido profundizar, esta carta, pues, de Primera de Pedro, se escribe, ¿no? Se escribe en el tiempo donde estaba como emperador, pues, Nerón, ¿no? Y Nerón, ustedes saben que es muy recordado por haber incendiado Roma, ¿no? Y él le responsabilizó de ese incendio a los cristianos, por lo cual la persecución, pues, ahondó aún más en esas épocas, ¿no? Con el emperador Nerón, acá tengo allí algunas notas, Dominiciano, ¿no? Que era el emperador de esos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con los cristianos de esas épocas, no? El ser cristiano no era fácil en esos momentos, ¿no? Un cristiano terminaba en el Coliseo Romano devorado por leones, mofado por todo el pueblo romano, y no era solamente ahí, sino en diferentes provincias, ¿no? Que eran perseguidos, en diferentes provincias que conformaban el Imperio Romano. Ellos eran perseguidos, vituperados, y estaban de una u otra forma, siempre enfrentándose al peligro. Entonces, identificarse como cristianos no era tan fácil, ¿no? Y ocurre también ahora en diferentes lugares del mundo, ¿no? Donde hay otras religiones o sistemas políticos que priman, que hacen que el cristianismo no sea manifestado
como lo manifestamos nosotros con una libertad y tranquilidad, ¿no? En China hay muchas restricciones que llevan a los cristianos a morir o padecer en la cárcel, lo mismo que algunos países de África, en la India, ¿no? Y en otros lugares donde asesinan a los cristianos, ¿no? Nosotros hemos vivido esas épocas en los 80, ¿no? Y inicios de los 90, cuando el terrorismo estuvo presente en nuestro país y en algunos pueblos del interior de nuestro país, pues también asesinaban a los cristianos, ¿no? A los creyentes que se reunían y congregaban, ¿no? Entonces, en esas situaciones, vivir como cristianos no es fácil, es muy difícil, ¿no? Y en ese contexto de lo que estaba ocurriendo en esos tiempos, es que Pedro escribe esta carta, ¿no? Escribe esta carta a todos los creyentes, ¿no? Que están en la dispersión, en Asia, en Bitinia, en Ponto, ¿no? En Galacia, Capadocia, ¿no? Como dice el capítulo 1 de este libro de Primera de Pedro, ¿no? 1:1, ¿no? Y entonces, retornando a nuestro versículo 12, dice, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Extraña os aconteciese. Y hermanos, recuerden que esa palabrita que dice fuego de prueba es algo que también se repite en este mismo libro. Al inicio vamos a ir al capítulo 1 de Primera de Pedro, por favor, acompáñenme. Capítulo 1, busquen el versículo 6 y 7, ¿no? En 1 Pedro 1, 6, 7, para los que nos están siguiendo y uniéndose recién, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice así, ¿no? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, acá nos habla, ¿no? Que no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que ser, así como el oro que necesita ser refinado y sacar las impurezas, y para que pueda salir las impurezas es, 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 es inmerso dentro del fuego, ¿no? Para que se derrite y se saquen esos detalles, Dios también permite que nosotros estemos supeditados a las pruebas, hermanos, ¿no? Para que nosotros seamos perfeccionados, afinados. Y es necesario, hermanos, que nosotros padezcamos eso, ¿no? Padezcamos diferentes pruebas. Jesucristo ya nos lo dijo que nosotros íbamos a padecer varios padecimientos, ¿no? Pero acá es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que llegar a ser como un oro refinado, un oro refinado. Y eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas, ¿no? Quiere a cristianos que estén finos, fuertes, firmes, que no claudiquen ante cualquier situación, que solamente su entrega a Cristo no sea una entrega emocional, sino una entrega totalmente de corazón, que no sea solamente una emoción del momento, una emoción de la situación, sino que verdaderamente sea una entrega total, una entrega de toda tu vida a nuestro Dios. Y para eso Dios permite que ocurran muchas pruebas en nuestro ser, muchas pruebas. Y van a venir esas pruebas, y esas pruebas, ¿cuál tienen el propósito? De perfeccionarnos, hermanos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta mucho este versículo 1:6. El 13, ¿qué nos dice? Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, dice, ¿no? Así como Cristo padeció en esta tierra, nosotros también tenemos que gozarnos de padecer como Él padeció, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y eso es muy cierto, hermanos, ¿no? Porque al final del versículo, del versículo 7 del capítulo 1 dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y hermanos, es muy cierto, ¿no? Nosotros debemos de sentirnos, pues, gozarnos cuando padezcamos como creyentes, y eso es muy importante, ¿no?
Por ejemplo, si es que nosotros estamos predicando la palabra de Dios y nos vituperan, nos insultan, nos ponen en ridículo, porque hay siempre gente de ese tipo, ¿no? Nosotros no debemos de atemorizarnos, ni como dicen los jóvenes, ¿no? Que roche, que palta, ¿no? No, no. Nosotros tenemos que tener bastante valentía para saber enfrentar ese tipo de situaciones y en un momento apropiado dar a conocer a Cristo, ¿no? Porque van a haber gente que no conoce a Dios y que te van a decir pensamientos retrógradas, pensamientos medievales, ¿no? Que lo único que hacen es frenar el modernismo y un montón de cosas te van a decir. Pero nosotros no tenemos que luchar contra esa corriente, contra ese mundo, y a eso es lo que nos enfrentamos, ¿no? Nuestro mundo no está de acuerdo con todas las cosas que nosotros pensamos. Para ellos son locura. Para ellos no las van a entender. La sabiduría de este mundo no entiende cuando nosotros queremos hablar de Cristo. Entonces, nos dice que nosotros nos gocemos cuando somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocemos con gran alegría. Y recuerden, ¿no? Que nosotros no nos tenemos que sorprender porque en Juan capítulo 15, versículo 16, también nos dice, ¿no? Si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán, ¿no? Y recuerden, ¿no? Que nosotros vamos a tener ese rechazo porque al mismo Cristo dice que lo rechazaron. El mismo Cristo, no, a mí también me aborrecieron, a vosotros también los van a aborrecer. Y nosotros busquemos, ¿no? Busquemos, por ejemplo, unos versículos para que tengamos presente eso, ¿no? Mateo capítulo 10, por favor. Vamos a ver a qué se enfrentó Cristo, ¿no? A qué se enfrentó Cristo, unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos de lo que se enfrentó Cristo. Vamos a buscar Mateo capítulo 10, por favor, para que podamos nosotros también ser parte de ese padecimiento que tiene Cristo y debemos de gozarnos en eso, ¿no? No entristecernos, no avergonzarnos, sino que debemos de estar así con suma alegría y gozo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El 14, 10:14, ¿qué dice? Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y dice el 17, ¿qué dice? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán ¿dónde? A los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, ¿no? Y dice, ¿no? El 19, más cuando os entreguen, no os preocupéis porque por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y eso es un poco lo que decíamos, ¿no? El Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros si en verdad permanecemos en Él, ¿no? Si en verdad permanecemos en Él. Porque van a haber personas que ante el peligro inminente de la muerte o ante el peligro inminente de perder un trabajo, van a negar a Cristo, ¿no? Y son esas personas que solamente han recibido a Cristo de manera emocional, ¿no? Y no lo han recibido verdaderamente con una conversión, ¿no? En el cual digan, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? O que digan dentro de su corazón, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Entonces eso es lo que pide nuestra palabra, ¿no? También nosotros vemos que en Primera de Pedro 4:4, ahí nomás en el versículo, vayamos a Primera de Pedro de nuevo, retornemos a Primera de Pedro 4:4, también nos dice, ¿no? Cómo Cristo padeció, ¿no? En Primera de Pedro dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución, ¿y qué nos hacen? Os ultrajan, dice así, ¿no? Os ultrajan, ¿no? Por eso también en el versículo 3:14, busquen ahí en Primera de Pedro 3:14 que dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y eso es lo que nos dice Dios, ¿no? Que no nos amedrentemos, que no nos aminalemos, que no nos, por decir, como dicen en el mundo futbolístico, no nos achiquemos, ¿no?
No nos achiquemos, nos dicen así, ¿no? Cuando estamos jugando fútbol, ¿no? No te amedrentes, ¿no? No te achiques. Y eso es lo que quiere decir. Nosotros vamos a enfrentar diferentes situaciones como cristianos, pero eso no nos tiene que limitar. Nosotros tenemos que recobrar fuerzas, porque recuerden que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? ¿Y quién es el que ha vencido al mundo? Dice en primera de Juan, nuestra fe. Nuestra fe es la que ha vencido al mundo, así que tenemos que permanecer firmes, hermanos. Por eso el versículo 13 dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el 14 dice, ¿no? Si sois vituperados, insultados, ¿no? Si ustedes los insultan, los humillan, eso es lo que significa vituperar, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, o sea, felices, ¿no? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y es así, hermanos, ¿no? O sea, frente a cualquier situación, hay veces estamos en el trabajo o estamos en algún lugar y te van a decir, ¿que tú también eres cristiano? ¿Que eres cristiano? Yo no creo, ¿ah? Tú, una persona de ese tipo, no creo que tengas ese tipo de pensamientos tan reduccionistas, te dicen así, ¿no? Y tú ahí, ¿qué? Vas a decir, ¿cuál va a ser tu respuesta frente a esa situación? Vas a agarrar y vas a decir, vas a blasfemar el nombre de Dios al decir, no, yo no soy cristiano, no. O vas a glorificar el nombre de Dios al decir, sí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué respuesta vas a dar frente a esas situaciones, no? Y estamos hablando así con chicos en la universidad, con personas en el trabajo, con amigos en el vecindario, o de repente con algún reencuentro de amistades de antaño, de la promoción de la universidad o del colegio que se reencuentran. Siempre van a haber situaciones donde nos van a probar nuestra fe, ¿no? Nosotros vamos a ser enfrentados o confrontados a las creencias que tenemos. Pero dice, ¿no? Si somos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, tal como lo dice en el libro de Mateo capítulo 5. Vamos a buscar Mateo capítulo 5, por favor, cuando Jesús explicó de las bienaventuranzas, ¿no? Ahí él también nos dio un ejemplo. Busquen Mateo capítulo 5, no pierdan primera de Pedro, capítulo 4, por favor, pero busquemos Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 11, ¿no? Mateo 5, 11 dice, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y miren que Jesús lo dijo, ¿no? En ese maravilloso sermón en el Monte de los Olivos, ¿no? Que fue su primer discurso y se lo dijo a todas las bienaventuranzas. Desde ahí Jesús ya advertía, ¿no? A lo que iban a estar enfrentados todos aquellos que iban a tomar o a seguir el nombre de Cristo. Entonces Él nos dice, ¿no? Gozosos, felices, cuando os vituperen por mi causa, dice así, ¿no? Y os persigan. Entonces nosotros somos bienaventurados, ¿no? Cuando glorificamos a nuestro Dios ante ese tipo de situaciones. Y hermanos, eso no nos debe de llevar a que nosotros callemos, ¿no? Nosotros callemos, mantengamos la reserva, ¿no? Mejor no digo que no soy cristiano para que después no me saquen del grupo o no me dejen a un lado, ¿no? Dios nos va a dar la sabiduría para que nosotros sepamos hablar en el momento apropiado y adecuado. Pero lo más importante, hermanos, antes de hablar, nosotros lo que juega aquí es nuestro testimonio, ¿no? Nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. Nosotros podemos decir un montón de versículos de Paporreta porque los podemos conocer desde pequeños. De repente los conocemos, los aprendemos, tenemos pues una mente muy ágil que nos podemos aprender versículos de memoria y los podemos repetir y decir. Pero ¿qué dice la Biblia, no? Que el conocimiento envanece, pero el amor que hace edifica. ¿Y qué es el amor? ¿Cuál es la ley del amor? Cuando Jesús agarra y le dice a los fariseos en su momento, le dice, la ley en una sola
en esta cosa se resume. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el amor, hermanos, la ley del amor que habla en el Nuevo Testamento y que Jesús lo dijo, es el obedecer a nuestro Dios, el obedecer su palabra. Por eso él dice en el libro de Juan, si mamáis, guardad mis mandamientos, obedece mi palabra, aplícala todos los días. Porque cuando nosotros apliquemos la palabra de Dios, vamos a hacer un testimonio vivo. Y como dice el versículo 13, el 14, nosotros vamos a glorificar a nuestro Dios, ¿no? Porque ciertamente reposa sobre vosotros el glorioso Espíritu de Dios. Y para ellos, para el mundo, para la corriente, para la situación actual, Cristo es blasfemado, el Espíritu es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Y va a ser glorificado por nuestro testimonio, hermanos, por nuestra fortaleza en permanecer firmes. El versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Y aquí está, pues, ¿no? La esencia de este estudio que queremos hacer de padecimientos como cristianos. Miren, hermanos, vamos a poner un ejemplo. Si yo llego tarde al trabajo, me dan una tarea, no la cumplo, digo, ya lo hago después, para mañana. Entonces mi supervisor va a venir, llega tarde Daniel, le doy una tarea, me lo da cuando quiere, y ¿qué es lo que hace? Me empieza pues ya a hostigar, pues, ¿no? Me empieza a decir, oye Daniel, ya pues, ¿qué es lo que pasa? Empieza ya a mirarme mal, los demás que trabajan conmigo, como no entrego las informaciones a tiempo, también me miran mal, y empiezan a burlarse de mí, y cuando yo quiero hablarles de Cristo, empiezan a vituperarme, a humillarme, y díganme, hermanos, ¿ahí estoy yo padeciendo como cristiano? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estoy padeciendo como cristiano? No, porque soy un mal ejemplo, pues. No soy un buen trabajador, no tengo un buen testimonio frente a ellos, hago las cosas todas mal, llego tarde, indisciplinado, no respeto las normas, no respeto las reglas, cuando tengo que entregar un trabajo no lo entrego a tiempo, entonces miento, digo, ya lo voy a hacer, sí, te lo entrego a las 5, mentira, al día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Estamos obrando bien o estamos obrando mal? ¿Cómo estamos padeciendo ahí? ¿Estamos padeciendo como creyentes o estamos padeciendo como un incrédulo? No, pues no estamos padeciendo. Por eso acá la Biblia dice, ¿no? Así que ninguno de vosotros padezca como un homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Porque ahí no va a haber galardón. Ahí Dios no es glorificado. Ahí no vamos a tener gozo si nosotros padecemos bajo esas situaciones, ¿no? Si el mundo nos conoce como personas estafadoras que agarramos y tergiversamos el tema de facturas, ¿no? Si tú eres contador y agarras y le quitas pues ahí el porcentaje, el IGB, pasas una factura que no es, empiezas a tergiversar las guías, empiezas a hacer cosas totalmente pues erróneas y falsas, no son correctas, ¿no? Si eres un abogado y empiezas a malversar todos los testimonios, a malversar todas las cosas, y después empiezan a burlarse de ti, ¿padeces como cristiano? No padeces como cristiano. Estás padeciendo por hacer el mal. Y el nombre de Dios es vituperado entre los demás, vituperado entre los gentiles, ¿no? El nombre de Cristo es mancillado entre los gentiles. Y hay veces todavía tenemos esa, vamos a decir, pues, ¿no? Una situación, una desfachatez de agarrar y corregir a otros todavía, ¿no? De agarrar y decir que otros tienen que comportarse bien. Por eso la Biblia en Romanos capítulo 2 te dice, ¿no? Tú que te jactas de la ley, tú que enseñas a otros que se obedezca, desobedeces, tú que enseñas a otros que no mientan, mientes. Tú tienes que mirarte a ti mismo, te dice así, ¿no?
Tú tienes que mirarte a ti mismo y ver la viga que hay en tu ojo antes de ver la viga que hay en el ojo ajeno. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Y aquí Dios, cuando nos habla, Él lo único que nos quiere es perfectos. Nos quiere probar, nos quiere hacer que nosotros pasemos estos padecimientos para poder tener una perfección. Que este cristiano sea un cristiano perfecto, ¿no? Que pase esa perfección. ¿Por qué? ¿No? Porque dice así, porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Y hermanos, si nosotros hacemos las cosas bien en el trabajo, somos personas pues puntuales, entregamos las cosas con prontitud, somos respetuosos, decimos A y se hace A, decimos sí, se hace sí, decimos no y se hace no, procuramos esforzarnos para hacer las cosas bien, para que los demás vean un buen testimonio, ¿no? Para que los demás vean cómo nosotros estamos actuando. Y si sobre eso nosotros somos vituperados, humillados, nos quieren humillar, ahí tenemos que gozarnos y glorificar a nuestro Dios, ¿no? No le veo. Porque miren, aquí hay algo muy importante, hermanos, cuando lo hemos leído en el versículo 1, que no nos debemos de sorprender del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque Dios permite esa prueba. Recuerden, no nos sorprendamos, no vamos a sorprender. Dios está permitiendo que ocurran esas pruebas en nuestra vida, ¿no? A veces vienen pruebas de salud, pruebas de dinero, pruebas emocionales, y Dios quiere ver cómo te comportas tú en esa situación, ¿no? Es como que algunos cristianos se comportan como la esposa de Job, que ante una dificultad maldice a Dios y muérete, ¿no? Le dijo, no su esposa. Le dijo eso, ¿no? Y a veces tenemos eso. O de repente lo que sucedió cuando Jesús explicó ese pasaje, ¿no? Que estaba en el libro de Mateo, que nos indicaba y nos enseñaba que dónde cayó, ¿no? La semilla, ¿no? La semilla hay veces no cayó en un terreno fértil, ¿no? Y cuando no cae en un terreno fértil esa semilla, ¿qué es lo que pasa, no? Esas personas solamente se dejan llevar por la emoción, ¿no? La emoción del momento, pero cuando viene una prueba difícil, ¿qué es lo que hacen? Se ahogan, se, 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 se desaparecen, renuncian, ¿no? Como los seguidores de Jesús, cuando Jesús empezó a explicar la Biblia con más profundidad, ellos que dijeron, no, dura es esta palabra, ¿no? No podemos entenderla, ¿no? Cuando Jesús estuvo hablando sobre el pan de vida, ¿no? Dura es esta palabra, no podemos entenderla, y lo dejaron. Se fueron, ¿no? Y hay veces también, ¿no? La palabra de Dios es sembrada, pero no cala en el corazón, como lo explicó en la palabra del sembrador, sino que solamente se dejan llevar por la emoción, y cuando viene la prueba, ¡pum!, caen, claudican, se van, ¿no? Por eso, hermanos, lo que Dios nos permite y nos está enseñando en este versículo es que tenemos que estar firmes ante las pruebas, ¿no? Firmes ante las situaciones que nosotros vamos a pasar. No son situaciones fáciles, van a ser situaciones un poquito difíciles, complejas. Y ahí es muy importante el rol como padres cristianos, ¿no? Nosotros tenemos que dar un buen ejemplo a nuestros hijos de cómo saber mantenernos en las pruebas, ¿no? Un buen ejemplo a nuestros nietos para que ellos también imiten nuestro actuar, imiten cómo nosotros nos estamos conduciendo frente a diversas situaciones que nos están sucediendo en nuestra vida. Ellos van a vernos. Por eso yo, hermanos, les vuelvo a repetir, el testimonio es lo más importante. Nosotros, no como maestros de escuela dominical, tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio, porque nuestros hermanos menores ven esos testimonios, ven nuestro comportamiento, no solamente dentro de la iglesia, el saludito, ¿no? Sino también en la cancha de fútbol o en otros lugares, ¿no? Cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo son nuestras expresiones. Tenemos que empezar a cuidar mucho, ¿no? Porque nosotros, en vez de ser bendición, venimos a ser piedra de tropiezo para los más pequeños, ¿no? Y ellos nunca más se van a volver a acercar a Dios solamente con ver nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, el versículo 17, ¿no? Porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y allí está nuestra responsabilidad, hermanos, ¿no? Este juicio de Dios va a venir sobre la iglesia. Dios va a llevar a su iglesia limpia y pura. Él va a separar el trigo de la cizaña. Él va a quitar a todo elemento que estorba dentro de la congregación, dentro de la casa de Dios. Va a separar a aquellos falsos creyentes que se entremeten y que están dentro de nosotros, ¿no? Que son la cizaña de este lugar. Él lo va a quitar, por eso dice, ¿no? Va primero a limpiar su iglesia, va a purificarla, como lo vimos en el versículo 1, como lo dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿no? Estas pruebas permiten para que nosotros seamos purificados, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser refinados. Y ahí es muy importante que nosotros tenemos que dejar muchas cosas de nuestro yo natural. Y tenemos que ceñirnos nuestros lomos, tomar el calzado de los pies del apresto del Evangelio de la paz, la espada del Espíritu, ¿no? La coraza de la justicia y vestirnos como verdaderos creyentes, como verdaderos guerreros de Cristo. Y seguir firmes, hermanos, no claudicar ante el pecado, no claudicar ante el mal. Nosotros vamos a estar sometidos a muchas pruebas. Satanás nos va a querer tentar porque él ha venido a hurtar, a matar, a destruir. Y hay veces utiliza también a creyentes, a personas que están entre nosotros. Y los utiliza también. Pero solamente lo único que hacen es destruir. Quieren destruir la misma relación entre hermanos, siembran chismes, siembran discordia y utilizan estrategias maquiavélicas, ¿no? Y guiadas por este mundo para separar a los hermanos, para que nosotros nos peleemos, discutamos entre nosotros, pero no, nosotros tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Y en verdad, hermanos, estas pruebas tienen que venir para que Dios nos refine como el oro, para que nos refine como un oro afinado, para que pasemos verdaderamente los que vamos a ser los creyentes que verdaderamente se han convertido y han entregado su vida a Cristo, que no solamente se han convertido por un aspecto emocional, sino por un aspecto verdadero, un aspecto de profundidad de corazón, ¿no? No solamente siguen a Cristo por querer tener la prosperidad como algunas iglesias lo tienen, ¿no? Que dicen que si tú estás con Cristo vas a ser próspero, solamente decláralo y Él va a traer las bendiciones a tu vida. Mentira, acá la Biblia nos enseña que todo aquel que sigue en Cristo va a ser aborrecido, va a ser vituperado, va a pasar diversas pruebas. La vida cristiana no es fácil. Cuando tú recibes a Cristo va a poner en conflicto al padre contra el hijo, a la mamá contra la mamá, va a haber un conflicto. Entonces la vida cristiana no es una vida como algunas iglesias lo pregonan, ¿no? Que vas a ser próspero, vas a tener todo, solamente decláralo con tus labios, ¿no? Doctrina humana, doctrina de hombres, ¿no? Doctrina de demonios, como dice así la Biblia, ¿no? Que solamente quieren engañar a los escogidos, a los creyentes. Nosotros no debemos de engañarnos, hermanos, no debemos de ser engañados, pero para eso nosotros tenemos que quitar el pecado de nuestra vida, tenemos que ser limpios todos los días, renovar nuestra mente, renovar nuestra mente, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la Biblia, ¿no? Y si hay pecado en nuestra vida, tenemos que nosotros quitarnos el pecado, porque la Biblia dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Proverbios 28:13, ¿qué dice? ¿No? El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hermanos, es muy importante que no solamente confesemos, sino que nos apartemos, que salgamos de la inmundicia en que nos encontremos, que salgamos de ese pecado que te ata y que te estruje y que te deja presionado y no te permite vivir una vida verdaderamente como Dios lo quiere, ¿no? Por eso dice, ¿no? Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, así como raspando, porque ha hecho obras de hojarasca, de madera, de heno, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Y por qué lo dice esto, hermanos? Porque si nosotros no tenemos un buen testimonio, no nos van a creer. No nos van a creer porque el mundo funciona así. El mundo funciona ver para creer. Pero si nosotros somos firmes, tenemos un buen testimonio, van a creer. Van a creer, hermano. El versículo 19 dice, ¿no? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hermanos, recordemos, ¿no? Recordemos que si padecemos en el nombre de Jesucristo, hay que orar y hay que encomendar nuestras almas a Él. Va a llegar momentos en que vamos a pasar situaciones muy complicadas, muy complejas, donde vamos a tener que tomar decisiones firmes en cuanto a nuestra fe. Y acá Dios ya te está advirtiendo, te está enseñando, ¿no? Vas a pasarlo. Pero recuerda que Dios permite eso para que seas probado como el oro fino, para que seas refinado como el oro. No claudiques, fortalécete. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Biblia. Hermanos, vamos a orar, vamos a despedirnos. Yo agradezco mucho su tiempo. Recuerden, estemos orando por los hermanos que están padeciendo ahorita algunas enfermedades, dolencias, los que se encuentran también mal. Oremos por cada uno de ellos, ¿no? Vamos a despedirnos. Yo agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes. Dios los bendiga y fortalezca y que lo que hemos aprendido el día de hoy quede calado, ¿no? Quede calado en nuestro corazón. Primera de Pedro 6:7 y este versículo de Primera de Pedro capítulo 4:12 al 19, ¿no? Estudiemos, reforcemos, ¿no? Vamos a orar para despedirnos. Voy a pedir a nuestro hermano César Mauricio, por favor, que nos despida en oración. Nuestro hermano César Mauricio, por favor, si nos puede dirigir en oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre Santo. Gracias por esta reunión que nos acercas a tu palabra, haz fructífera en nuestra vida, Señor. Y Padre Santo, te pedimos de manera especial por todos nuestros hermanos que están padeciendo dificultades, a nuestros amigos y vecinos. Gracias, Señor, por esta reunión. Tu palabra ha sido predicada y te pedimos que la bendigas y en el nombre de Jesús nos despidas. Amén. 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 Amén, hermano.